Hoy vamos a estar viendo una introducción a las Escrituras. Queremos comenzar a estudiar el libro de Génesis. Queremos comenzar a estudiar el libro de Génesis. Pero antes de estudiar el libro de Génesis, nosotros queremos traer algunos conceptos o ideas básicas, elementales, que nos van a ayudar a poder comprender la enseñanza del libro de Génesis. Vamos a comenzar a estudiar, como decía, el libro de Génesis, pero necesitamos ver una pequeña introducción a las Escrituras. Y nosotros estaremos viendo esta introducción a las Escrituras para poder comprender el propósito del libro y de los próximos libros que estaremos estudiando. Estaremos viendo algunas palabras que nos ayudarán a comprender su contenido y la idea de las Escrituras. Lo primero que vamos a estar viendo hoy son conceptos básicos. Conceptos básicos. Un primer concepto, la hojita que les entregué es un bosquejo para que usted pueda ir llenando a medida que voy dando la clase y usted pueda tomar algunas notas allí para que pueda ayudarse con el tema. Vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar a ver entonces el tema. ¿Tiene lapicero? Bien, entonces vamos a comenzar a ver el tema. Primero, conceptos básicos. El canon. Esa es una palabra que nosotros utilizamos y a veces la usamos sin darnos cuenta. Pero la palabra canon para nosotros es muy útil, pues esta se refiere al conjunto de libros aceptados como sagradas escrituras. Es decir, que el canon es cada uno de estos libros que tenemos en la Biblia, que la iglesia, al examinar, al estudiarlo, lo ha aceptado como sagradas escrituras. Hay un sinnúmero de razones, como la inspiración divina, como es también la evidencia interna del texto, la evidencia externa, que se toman en cuenta, pero nosotros no lo vamos a introducir en esos detalles, sino que básicamente tener en cuenta que al conjunto de libros que nosotros tenemos como Sagradas Escrituras se le llama canon. ¿Por qué se utiliza ese nombre? Bueno, la palabra canon viene de una palabra griega que es caña o un pedazo largo de madera. Ese instrumento se utilizaba como una regla en la antigüedad, con una medida. Entonces, la caña o un pedazo de madera de una distancia específica se utilizaba para medir como si fuera una regla o un patrón. Una forma en la que se tuviera siempre la misma medida de un punto a otro era utilizando la caña o el canon. Era una regla para tener una misma medida. Vamos a suponer que era una regla de un codo. Entonces podríamos medir esta casa y decir, esta casa tiene 10 cañas, 10 codos, 10 canon. Entonces, he dicho dos cosas. Primero, el canon
se le llaman canon al conjunto de libros que tenemos las Escrituras. Pero también se le llama canon, y se utiliza la palabra, porque es la regla para medir. Cuando se aplica eso a la Biblia, entonces podríamos decir lo que dice nuestra confesión de fe, en el párrafo 1 del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, que dice: las Sagradas Escrituras son la única regla de fe y obediencia salvadora. Allí se utiliza la palabra canon, es decir, mi única regla que mide mi fe, mi única regla que define mi fe, la única medida que yo utilizo para examinar mi vida, para vivir delante de Dios, es las Sagradas Escrituras. Por eso es que a la Biblia se le llama el canon. Es el conjunto de libros reconocidos como Sagradas Escrituras, primero, y segundo lugar, es la regla de fe y obediencia salvadora que nosotros hemos recibido de Dios para conocerle, para crecer espiritualmente, para evaluarnos si andamos en la fe. Por eso usted va a encontrar que la Biblia te dice: examínate, evalúate. Eso no significa que usted le va a preguntar a un hermano: hermano, ¿cómo usted cree que yo ando en la fe? No, la Biblia dice: evalúate con el canon, con la regla, la medida que las Escrituras. Por ejemplo, una manera en la que yo me puedo evaluar: al yo leer las Escrituras, me doy cuenta que ella me dice: orad, orad sin cesar. Y yo me evalúo. A la luz de lo que he aprendido, me pregunto: ¿yo estoy orando diligentemente delante de Dios? No, yo no estoy orando delante de Dios. Es decir, que la Biblia se convierta en mi medida, en mi evaluador, en mi canon, en mi regla, para yo medir mi fe o cómo yo ando en los caminos del Señor. Yo miro el ejemplo de hombres piadosos, dado en las Escrituras. Miro el ejemplo de mi Señor y Salvador Jesucristo. Miro las demandas de la palabra de Dios, de la ley. Y todo eso se convierte en un canon, en una medida. ¡Wow! Yo ando mal en la fe, porque la medida, mi regla de fe y obediencia, me dice que yo debo de estar obedeciendo y yo no estoy obedeciendo. Entonces ahí se aclara esa idea importante, hermanos. Nosotros utilizamos mucho esta palabra y a veces sin saberlo, pero es una palabra muy útil. Y esta palabra canon le vamos a dar un uso todavía más amplio un poquito más adelante. Otra palabra importante es la palabra testamentos. Testamentos. Esta palabra es una traducción de la palabra griega diateque. Obviamente se utiliza en otros idiomas. Se utiliza también en el latín. El testamentus en latín es básicamente un documento donde una persona deja sus últimos deseos, divide herencia. Es decir, es una palabra usada. Pero, aunque podríamos usarlo como la voluntad de Dios, el testamentus de Dios, dado a los hombres, yo quiero utilizarlo de otra manera. Y es como utilizando la palabra diateque, la palabra griega. La palabra testamento, cuando la vemos desde el griego, significa o se refiere
a las diversas partes de un pacto. Las diversas partes de un pacto o de un acuerdo entre dos o más personas. En el caso nuestro, al leer la Biblia, usted va a encontrar que hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Es decir, hay un antiguo testamento y hay un nuevo testamento. Es decir, que cuando yo miro la palabra testamento, tengo que pensar en el pacto de Dios, que es el mayor, con alguien menor, con los hombres. Dios hizo un pacto con el hombre. En esto consiste el acuerdo entre Dios y los hombres, en un pacto donde Dios concede ciertos privilegios, mientras que el hombre adquiere ciertas obligaciones hacia Dios. Entonces, esa palabra testamento para nosotros es importante. Vamos a buscar Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Versículo 8. Génesis capítulo 9. Observen aquí las palabras de Dios a Noé. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que está con vosotros, todo lo que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Versículo 11. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Observen allí cómo Dios hace un pacto con Noé y con todos los que están en el arca, no solamente los hombres, sino hasta los animales. Y Dios en el pacto promete, versículo 11, nunca más volver a exterminar a toda carne por las aguas del diluvio. Entonces, aquí hay un pacto que Dios ha hecho, un testamento, una diateque. Y esto consiste en un pacto entre Dios y el hombre, donde Dios promete cumplir un sinnúmero de cosas y donde también el hombre tiene un sinnúmero de responsabilidades en ese pacto. Vamos a ver también Génesis capítulo 15, versículo 18. Génesis 15, versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y ahí da un sinnúmero de nombres de pueblos. Ahí vemos cómo Dios hace un pacto también con Abraham. Si usted va al capítulo 17, versículo 1 al 4, Dios continúa hablando de ese mismo pacto. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Yo estableceré
mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Miren la promesa que Dios hace en el pacto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Observen allí cómo Dios promete cosas que va a hacer con Abraham. Versículo 6, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Versículo 7, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas las generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y toda tu descendencia después de ti. Mire el versículo 9, la parte que le correspondía a Abraham. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Entonces, observen allí cómo Dios sigue hablando del pacto. Dios estableció un pacto, una diateque. Y amados hermanos, este pacto es el testamentus que Dios nos ha dejado. Es el testamento que Dios nos ha dado. Y por eso la palabra testamento viene de aquí. Usted va a encontrar que la Biblia tiene un Antiguo Testamento porque es el antiguo pacto. El antiguo pacto que Dios ha hecho. De ahí viene la palabra testamento. Vamos, hermanos, a leer en Génesis. Génesis está en el Antiguo Testamento. ¿Qué yo quiero decir con eso? Génesis está en el antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo. Miren la relación de las palabras. Lo importante que es para el pueblo de Dios. Por eso usted ve que a Abraham y al pueblo, a los hijos de Abraham, se le llamó el pueblo del pacto. Porque Dios hizo un pacto con ellos. Un pacto en el cual Dios prometía bendecirles, multiplicarles, darle una buena tierra y otras cosas. Ahora, a partir de allí, Abraham dejaba de ser un politeísta. La palabra politeísta significa un adorador de muchos dioses. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Abraham se convirtió en monoteísta. Tenía un Dios, un solo Dios al cual adoraba, hecho a través del pacto. Y si nosotros vamos rápidamente, porque el tiempo se me está acabando, a Jeremías capítulo 31, usted verá que allí el profeta Jeremías nos comienza a hablar de una hermosa promesa que es el nuevo pacto. Donde habrá un momento en que Dios dejará el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto para iniciar un pacto nuevo. Mire lo que dice Jeremías 31 al 34. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Él está mirando, ¿sabe hacia dónde? Hacia Jesucristo. ¿Desde dónde? Desde el antiguo pacto se mira hacia el nuevo, a través de la promesa. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres
el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, mis pactos que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Observen cómo se habla del antiguo pacto, como un pacto roto por Israel, al entregarse a su pecado, a la idolatría. Ellos querían más de un Dios, querían varios dioses. Y Dios no entró, no aceptó eso. Ustedes han roto su pacto conmigo. Versículo 33, hablando del nuevo pacto. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miren qué hermoso. Qué hermoso que Dios habla a través del profeta Jeremías. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, y hace una promesa mirando hacia el futuro, cuando Cristo venga, al nuevo pacto o al nuevo testamento. Quiero que veamos ese nuevo pacto. Antes de entrar al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, quiero dar algunas informaciones importantes. Este Antiguo Testamento, donde sabemos que están los 39 libros de las Escrituras, ese Antiguo Testamento es el antiguo pacto. Allí, amados hermanos, vamos a encontrar algo importante. ¿En qué idioma se escribió este antiguo pacto? Se escribió en dos idiomas. En hebreo, el idioma del pueblo de Dios, y en arameo, que fue un idioma muy importante en los días de los caldeos, en los días de los babilónicos, en los días donde estaban esos pueblos reinando. Por ejemplo, la lengua hebrea se hablaba en los tiempos del imperio babilónico, en los tiempos del imperio medo-persa. Esos dos imperios fueron muy grandes y afectaron en gran manera al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, por haber pecado contra Dios, Dios los sacó de Jerusalén y los llevó cautivos por 70 años a Babilonia. Como recordarán, allí estuvo el profeta Daniel, en Babilonia. Y Daniel nunca salió de Babilonia. Quedó anciano, llegó un niño a Babilonia, envejeció y allí murió, como muchos otros. Pero la palabra del Señor no se detuvo, porque allí en Babilonia estaba el profeta Daniel y luego también estuvo el profeta Ezequiel. Entonces, hermanos, miren cómo esas profecías estuvieron siendo dadas por Dios en los días de estos profetas en Babilonia. Esa era una lengua, la lengua aramea, muy utilizada en la parte comercial. Sin embargo, fue tan impactante la lengua aramea que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, hablaba dos lenguas, la aramea y la hebrea. Y llegó a ser tan fuerte la lengua aramea que hasta llegó a hablarse en los tiempos del Señor Jesucristo. Usted lee algunas palabras en el Nuevo Testamento y, por ejemplo, Talita Cumi, eso está escrito no en hebreo, sino en arameo. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Esas palabras fueron dichas en arameo, que era la lengua normal del pueblo. Y el hebreo, que en su principio era la lengua principal, ya básicamente se utilizaba en la adoración en el templo. ¿Por qué? Porque
el antiguo pacto estaba escrito en su gran mayoría en hebreo. Entonces el pueblo sabía dos lenguas, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Sabía el hebreo y el arameo. Por eso usted va a encontrar que la Biblia, en sus 39 libros en el antiguo pacto, está escrito en la gran mayoría en hebreo y una buena porción del libro de Daniel, el libro de Esdras y el libro de Nehemías está en arameo. Una porción de esos libros. Y ya usted sabrá, Esdras salió ¿de dónde? De Babilonia. Nehemías ¿de dónde salió? De Babilonia. Daniel ¿dónde estaba? En Babilonia. Esa es la razón. Entonces, amados hermanos, el antiguo pacto tiene estas dos lenguas, hebreo y arameo. Ahora veamos, hermanos, una breve explicación en cuanto a la división. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento está dividido por el estilo de escritura. Hay una parte a la que se le llama la Torá, y en el caso de la Torá no es por el estilo, sino porque es el libro de la ley, la Torá, o nosotros lo llamamos el Pentateuco. El Pentateuco porque es penta, penta son 5, los 5 primeros libros escritos por Moisés. Se le llama la Torá, la ley. Cuando usted va, por ejemplo, al Salmo 119, la ley de Jehová es perfecta. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a los 5 libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, el Pentateuco o la Torá fueron libros esenciales, tan esenciales para el pueblo de Israel, que no solamente lo encontramos en el pueblo de Israel, sino que lo encontramos también en el pueblo de Ismael. Recuerdan que Ismael es el hermano de Isaac, de donde vienen los maometanos. Y muchas de las palabras que vamos a encontrar en estos libros están ligadas con esa fraseología de ese tiempo antiguo, donde muchas palabras también tienen un trasfondo arameo. Los primeros 5 libros se le llama Pentateuco o la Torá o los libros de la ley. Luego encontramos libros poéticos. Los libros poéticos son muy importantes. Por ejemplo, el libro de los Salmos. ¿Cuánta edificación trae a nuestra alma el libro de los Salmos? Es un libro poético. El libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Job, el libro de Cantares, de los Cantares, son libros poéticos y son escritos no necesariamente con una rima, como a veces usted escucha la poesía en los niños: mi mami me ama y yo la amo, y todo termina en amo, todo lo que dice. En el caso de la literatura hebrea, por ejemplo, usted va a encontrar el Salmo 119 que ya he mencionado, que es poético porque cada porción tiene una cantidad exacta de estrofas, de 8 estrofas, por ejemplo, de 8 estrofas, y empieza siempre con una letra del alfabeto hebreo. Entonces empieza con la primera letra, Aleph, y ahí tiene 8 estrofas. Luego continúa con la siguiente, próxima letra del alfabeto, y así continúa con cada letra del alfabeto hebreo, hasta llegar al final. Además y interesante es que la lengua hebrea es una lengua excelente para la poesía. Es una lengua rica en expresión
una lengua rica en tratar de transmitir emociones, que por eso usted encuentra en el libro de los Salmos que puede hablar de la depresión de una manera metafórica. Por ejemplo, Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía? Abatirse lo que significa es deprimirse realmente. ¿Por qué te deprimes? Pero lo habla de una forma diferente. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es una forma poética que lo está expresando. Una idea de tristeza y de dolor. Pero además de el Pentateuco, los libros poéticos, también encontramos libros históricos. Encontramos allí el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, que muchas veces, bueno, en nuestra Biblia están divididos, pero Primera y Segunda de Samuel realmente es un solo libro, Samuel. Igualmente Crónicas, es un solo libro. Reyes, es un solo libro. Solamente nosotros en nuestra Biblia está dividido. Primera y Segunda. Esdras, Nehemías y Esther son libros históricos. También tenemos los libros proféticos, profetas mayores y profetas menores. Entre los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que son ya los últimos, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Observen, hermanos, cómo todo esto pertenece al antiguo pacto o al Antiguo Testamento. Con eso yo no quiero decir que está pasado de moda, y que nosotros no lo usamos. Lo seguimos usando porque es palabra de Dios, y como dice Pablo, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Eso es importante. Pero el nombre correcto es Antiguo Pacto y Antiguo Testamento. Ahora veamos brevemente el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como lo leímos en Jeremías 31 al 34, Dios lo haría de una manera gloriosa en la persona de Jesucristo. En la persona, en la sangre de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito en una lengua diferente. Dijimos que el antiguo fue en arameo y hebreo. El nuevo fue escrito en griego. ¿Por qué? Bueno, la misma razón del arameo. Porque en los tiempos del Señor Jesucristo, la lengua, podríamos decir así, comercial que conectaba a todos los países era el griego, una lengua rica. Pero quiero dar una nota interesante. Quienes gobernaban en esos momentos era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano hablaba latín. Latín. Y hermano, qué sorprendente que aún el Imperio Romano, aunque su idioma principal era el latín, también utilizaban el griego, porque era todavía más rico que el latín. Es un idioma sorprendentemente interesante. Por ejemplo, yo puedo usar la palabra amor en español, y cuando yo hablo de amor, me estoy refiriendo a una sola cosa. Pero si yo utilizo la palabra amor en griego, yo voy a tener una gama de diferentes palabras para hablar del amor. Por ejemplo, amor, la palabra ágape, es el amor, un amor maduro, un amor del conocimiento, un amor que crece. Pero también tenemos la palabra amor que es filial, filos, que es la palabra amor entre familia. Pero también tenemos la palabra que tiene que ver con el amor eros, el amor entre un hombre y una mujer, de donde viene la palabra erotismo. Pero en el griego estas palabras son diferentes y hablan de amor en diferentes etapas. Por eso el griego fue una lengua muy importante para la predicación
y también para alcanzar a las ciudades paganas, no judías. Es decir, que cuando se comenzó a predicar la palabra, se utilizó la predicación y se utilizó la enseñanza de la palabra, pero en un nuevo idioma, en el griego. Muchas personas piensan que hasta el Antiguo Testamento que se utilizó, que utilizaron los judíos para predicar el Evangelio, fue un Antiguo Testamento traducido del hebreo y el arameo, traducido al griego. Se le llamó a esa traducción la Septuaginta, porque fue una traducción hecha por 70 ancianos en Israel, en los tiempos de los Ptolomeos. El tiempo de los Ptolomeos fue un general griego que mantuvo gobernando toda Judea. Y este era un hombre, los griegos fueron muy reconocidos por su erudición, por su instrucción, por la enseñanza, por su cultura tan rica. Y eran tan prudentes los griegos que ellos tomaban de las culturas cosas prestadas, las culturas externas, y las llevaban a su idioma. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento al griego y fue conocida, gracias a eso, por muchas regiones. Cuando Pablo llegaba a los Corintios, podía llegar con la palabra de Dios ya traducida al griego y podía dejar una copia porque esa gente hablaba griego. Hermanos, y es una bendición y es lo que sucede en el día de hoy. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios en español. Casiodoro de Reina la tradujo. Bueno, no fue el único, pero fue uno de sus traductores. Casiodoro de Reina la tradujo del hebreo, del griego y del arameo al español. Martín Lutero tradujo de esos idiomas originales ¿a cuál? Al alemán. William Tyndale tradujo de los idiomas originales al inglés. Es importantísimo que cada nación tenga la Biblia en el idioma que habla. Por eso fue muy importante que el Antiguo Testamento se tradujera al griego, para que cuando se llevara la palabra de Dios a Atenas, ya se podía dejar una copia. Cuando la palabra de Dios se llevara a Creta, también se dejara una copia. Por eso el Antiguo Testamento fue escrito en griego, para poder llegar a todo el mundo a través de este idioma tan importante, que era un idioma comercial, conocido por todos. En Marcos capítulo 14, versículo 24, Marcos 14, 24, aquí el Señor Jesucristo nos dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Observen aquí que es Jesucristo que hace el nuevo pacto. Y es el momento en que Él está tomando el pan y el vino en la Santa Cena. Y le dice, toman, le dice, beban. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho derramada. Partió el pan, coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Qué representaba eso? Representaba el momento en que Él iría a la cruz del Calvario. Ahora, amados hermanos, podemos ir entendiendo y ampliando nuestra idea, porque el antiguo pacto y el nuevo pacto no son conflictivos, no están en contradicción, sino que cada uno representa la obra de Dios a través de Jesucristo. El antiguo pacto lo hizo el Señor,
representando la obra de Cristo en los corderos, en la sangre. El nuevo pacto lo hizo el Señor, pero ahora en la misma persona del Hijo de Dios, en la misma persona. Veamos brevemente los libros del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento. Tenemos también diferentes tipos de literatura. Tenemos libros biográficos. Ahí están los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde estos libros nos relatan la vida, la obra, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, su ascensión al cielo. Tenemos un libro histórico. Ese libro histórico es Hechos, escrito por Lucas. Tenemos cartas, las cartas escritas por Pablo. Ahí tenemos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Tenemos las cartas generales: Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Y tenemos también las revelaciones o Apocalipsis, para un total de 27 libros. Tenemos 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. En total, cuando usted lo suma, son 66 libros del canon. ¿Recuerdan la palabra canon? Como decíamos en el principio, la palabra canon significa el conjunto de libros, o los 66 libros, que la iglesia reconoce, por su evidencia, reconoce como inspirados por Dios. Pero también son los 66 libros que representan la regla de fe y obediencia salvadora que la iglesia tiene. Amados hermanos, este lenguaje bíblico es importante aprenderlo. El canon, el testamento, el pacto, antiguo pacto, antiguo testamento, y usted tiene que utilizarlo en su lenguaje normal para que usted pueda entender las escrituras al leerla. Si usted conoce y utiliza estas palabras, va a poder entender lo que las escrituras nos demandan. Estas palabras, tanto canon como testamento, y ahora voy a ampliar un poquito la idea aquí, amados hermanos, nos hablan también de la importancia, del respeto, de la honra que le debemos de dar a la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra de Dios es el pacto de Dios con nosotros. Esta palabra guarda el pacto de Dios. Obviamente, este no es el original. Usted no tiene un original en su mano. Esto es una copia. Esto es una copia en mi idioma, porque ni siquiera está escrito en el idioma original. Sin embargo, es una copia de la palabra inspirada por Dios. Es una copia del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Si usted entiende eso, entonces podrá entender lo que voy a añadir. Deuteronomio 4:2 nos dice, Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, capítulo 4, versículo 2. No añadirás nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardes los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando.
Observen cómo se sella este libro del antiguo pacto. El antiguo pacto, es decir, desde Génesis hasta Malaquías, que es el antiguo pacto, se sella, se cierra. No añadirás, no quitarás nada de ella, para que guarde los mandamientos del Señor vuestro Dios. Pero esto se repite otra vez en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, no le añadirás ni le quitarás. Hermanos, un pacto, una promesa, un mandamiento, una instrucción, una enseñanza que Dios ha dado, no se le puede quitar ni se le puede añadir. No puede haber más inspiración de lo que ya Dios ha revelado, porque esta inspiración del antiguo pacto está cerrada. Ya no se le puede añadir ni se le puede quitar. ¿Usted entiende la implicación de eso? Eso implica que no pueden haber otros profetas ahora en estos tiempos añadiendo más palabras al pacto dado por Dios. Eso es lo que esto implica. Dios hizo una promesa. Dios va a cumplir esa promesa. Pero no le puede añadir más, ni le puede quitar. Es un pacto. El Antiguo Testamento está cerrado, pero observe que lo mismo sucede con el Nuevo Pacto. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Observen, hermanos, que también se nos dice que al nuevo pacto no se le puede añadir ni quitar. Y el que se atreva a hacerlo recibirá juicio de las plagas dadas en este libro. Entonces, hermanos, observen que el nuevo pacto está cerrado, sellado, con estas palabras solemnes. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El nuevo pacto está cerrado. No pueden haber nuevos profetas que añadan más palabra inspirada al nuevo pacto hecho por Cristo, porque no se puede añadir y no se le puede quitar. Y observe que se hace la misma advertencia en el antiguo pacto, Deuteronomio 4, 12, y en el nuevo pacto, Apocalipsis 22, 18. Para que no haya duda que el antiguo y el nuevo pacto está completo. Todas las palabras, toda la enseñanza, todo lo necesario para la salvación, para la piedad, para la iglesia, para el mundo, para los jóvenes, para los ancianos, para los muertos, para lo que va a suceder cuando venga Cristo, lo que va a suceder en la segunda venida, lo que va a suceder en el cielo, todo está escrito en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. No se puede añadir y no se puede quitar. Así que, amado hermano, concluyo con esta enseñanza importante para nosotros,
para que podamos entender que las Escrituras son la palabra inspirada por Dios. Pero es una palabra que usted no puede quitarla antojadizamente. Por antojo, porque no me gusta. Y usted no le puede añadir por antojo. Ay, a mí no me gusta porque ahí no se habla bien de los hombres. A mí no me gusta porque no se habla bien de los niños. Ahí no me gusta porque no se habla bien de las mujeres. Oiga bien, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y usted no le puede quitar ni le puede añadir. Que Dios nos permita, hermanos, meditar en esto y guardar su palabra perfecta e íntegra como Él la ha dejado. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta introducción a las Escrituras que hemos realizado hoy. Ayúdanos, Señor, a poder aprender tu palabra como tú la has dado, como tú la has inspirado para nuestras almas. Bendícenos, porque ella es la palabra autoritaria, la palabra autorizada tuya, la única palabra oficial por la que podemos crecer en santidad, en el temor a ti y en la fe en Cristo Jesús. Bendícenos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.